Bien, en la clase 5A habíamos definido norma de reacción como el grupo de fenotipos que se expresa a partir de un único genotipo cuando el ambiente varía. Y habíamos establecido que esa norma de reacción puede ser no plástica cuando el fenotipo es exactamente el mismo para todas las condiciones ambientales, todas las variaciones ambientales, o podemos ver una norma de reacción plástica cuando vemos más de un fenotipo que se está expresando al variar el ambiente. Y esto último lo habíamos definido como plasticidad fenotípica. Un aspecto importante de este punto es que esta definición y la norma de reacción, como bien había expresado en la definición, se determina para un único genotipo. ¿Qué sucede cuando tenemos más de un genotipo que estamos analizando? Es decir, plasticidad fenotípica para más de un genotipo. Esto es lo que se denomina interacción genotipo-ambiente, y fundamentalmente vamos a estar hablando de interacción genotipo-ambiente cuando podamos determinar que las normas de reacción no son paralelas. Vayamos entonces a establecer distintas acciones, ¿sí? Y las consecuencias y distintos patrones que podemos ver en la interacción genotipo-ambiente. Supongamos que tenemos dos genotipos determinados, un genotipo rojo y un genotipo azul. Y tenemos además variación ambiental. Esa variación ambiental se establece a partir de tener un ambiente en una misma área de un color azulado y un ambiente, y un parche ambiental rosado en esta misma área de distribución de estos dos genotipos. De forma tal, entonces, que en el ambiente más azulado tenemos los dos genotipos posibles, con fenotipos rojo para el genotipo 1 y con un color azulado para el genotipo 2. Y acá este color blanco simplemente yo lo marqué para que se pueda identificar perfectamente la ubicación de estos dos fenotipos. El tema es que ustedes me pueden estar indicando que, bueno, el genotipo 1 solamente está expresando un solo color y que el genotipo 2 está expresando un solo color, que acá no estamos analizando entonces plasticidad fenotípica. La respuesta a esa duda que ustedes pueden llegar a tener puede ser correcta. La respuesta es, sí, es cierto, hay un solo genotipo para el color rojo y hay un solo genotipo para el color azul. Sin embargo, uno puede analizar, como les dije, la supervivencia de estos morfos de color determinados por cada una de las expresiones fenotípicas. Y entonces esa supervivencia va a estar dada porque si estamos hablando, por ejemplo, de supervivencia frente a ataques depredadores, obviamente que el genotipo color azul va a tener una mayor supervivencia porque va a poder camuflarse mejor en este ambiente azulado, mientras que el genotipo rojo va a tener una mayor supervivencia que el azul frente a este ambiente más rosado. Es decir, que en este caso el carácter que vamos a analizar es la supervivencia y no el color. Por lo tanto, entonces, dependiendo del ambiente que estemos analizando, ¿sí?, de la variación ambiental, vamos a tener que el genotipo azul va a tener una mayor supervivencia que el rojo en el ambiente azulado, en tanto que el genotipo rojo va a tener una mayor supervivencia en el ambiente más rojizo. Y por lo tanto podremos analizar
la plasticidad fenotípica para el genotipo 1 cuando hay variación ambiental y la plasticidad fenotípica para el genotipo 2 cuando hay variación ambiental. Por lo tanto, analizaremos norma de reacción para el genotipo 1, puesta acá en rojo, y la norma de reacción para el genotipo 2, puesta en color azul, cuando el carácter que estamos analizando es supervivencia. Lo que podemos observar en esta figura es que las normas de reacción del genotipo 1 y del genotipo 2 no son paralelas. Por lo tanto, lo que estamos viendo es entonces que hay variabilidad que es genética, porque estamos hablando de dos genotipos distintos, para la plasticidad fenotípica. Y dado que entonces vemos variabilidad genética para la plasticidad fenotípica y que esa variabilidad genética para esta plasticidad fenotípica se detecta porque las normas de reacción no son paralelas, entonces bajo estas circunstancias, cuando las normas de reacción no son paralelas, podemos sí perfectamente determinar que hay una interacción genotipo-ambiente. Es decir, que en este caso en particular, la supervivencia de los genotipos dependerá del ambiente en donde se están desarrollando cada uno de estos genotipos y que es genotípico específica esa supervivencia. Si entonces comprendieron esto, ¿sí? El hecho de que las normas de reacciones de los distintos genotipos que estamos analizando no son paralelas y por lo tanto bajo esa circunstancia uno interpreta eso como interacción genotipo-ambiente, cuya consecuencia es variabilidad genética para la plasticidad fenotípica, podemos ahora sí tomar un caso, digamos, para que pueda comprenderse un poco mejor y desarrollar los distintos patrones que uno puede llegar a determinar y observar cuando hay interacción genotipo-ambiente. Entonces, analicemos la siguiente situación. Tenemos dos individuos, que son dos genotipos, que vamos a llamar A y B, y que los ponemos a correr 100 metros en dos ciudades diferentes, en Ciudad de Buenos Aires y en La Paz, en Bolivia. Ustedes saben que la altura de La Paz es mucho mayor que la de Buenos Aires. Y por lo tanto, ¿sí? Todas las circunstancias, el ambiente atmosférico entre Buenos Aires y La Paz es diferente. Por lo tanto, las variaciones ambientales se atribuyen fundamentalmente a esas cuestiones de ambientes climáticas altitudinales. El carácter que vamos a medir es entonces el tiempo que tarda en recorrer 100 metros. En resumen, ¿sí? Hemos definido nuestros genotipos A y B, persona A y persona B. Hemos definido nuestros ambientes, que son heterogéneos, Buenos Aires y La Paz, y hemos definido nuestro carácter, que es el tiempo en segundo que se tarda en recorrer 100 metros. Entonces, frente a esta situación, podemos detectar diferentes patrones, observar diferentes resultados. El primer caso, ¿sí? Que recuerdo que estamos midiendo es el tiempo en segundos que se tarda en recorrer 100 metros, supongamos que el genotipo 1 tarda 20 segundos en recorrer esos 100 metros en Buenos Aires y 20 segundos en recorrer esos 100 metros en La Paz. Mientras que el genotipo 2 va a tardar 40 segundos en Buenos Aires y también va a tardar 40 segundos en La Paz. Cuando hacemos el promedio, ya sea por genotipos o sea por ambiente, el resultado que obtenemos es que el genotipo 2 en promedio, considerando Buenos Aires y La Paz, tarda 20 segundos. Este es el valor promedio del tiempo que
le demanda recorrer 100 metros al genotipo 1, independientemente del ambiente que se está desarrollando. Por eso, donde se está desarrollando, digamos, esta carrera. Por eso hablamos de promedio. Mientras que para el genotipo 2, el promedio, ¿sí?, en recorrer 100 metros es de 40 segundos. Si ahora analizamos bajo la perspectiva de los ambientes, en Buenos Aires, en promedio, se tarda 30 segundos en recorrer. Analizamos cada uno de los genotipos, sacamos un promedio y ese promedio nos da que Buenos Aires, ¿sí?, en Buenos Aires se necesitan 30 segundos. Mientras que en La Paz también se necesitan 30 segundos. Si nosotros graficáramos esta observación que tenemos acá con nuestros resultados, y lo que hacemos es analizar el tiempo que se tarda en recorrer los 100 metros, ¿sí?, dependiendo del ambiente, Buenos Aires o La Paz, lo que obtendríamos es que para el genotipo 1 se tarda 20 segundos en Buenos Aires y 20 segundos en La Paz. En tanto que para el genotipo 2 se tardan 40 segundos en Buenos Aires y 40 segundos en La Paz. Supongamos que bajo distintas circunstancias podemos nosotros analizar o realizar un análisis de la varianza, una ANOVA. En este análisis de la varianza de la ANOVA tenemos dos factores. Uno es el factor genotipo, otro es el factor ambiente. La puse acá entre paréntesis porque muchas veces van a ver que se refiere al término de ambiente en inglés, que es environment. Y además vamos a tener una interacción entre el factor genotipo y el factor ambiental. O sea, una interacción genotipo-ambiente. Yo les aseguro que con estos resultados, si se pudiera realizar una ANOVA, lo que ustedes verían, supongamos, es que el factor genotipo mostraría diferencias significativas, el factor ambiente mostraría diferencias no significativas, en tanto que la interacción genotipo-ambiente tampoco observaríamos diferencias significativas. Vamos a explicar con mayor detalle cada uno de estos resultados y por qué yo les comento estos resultados en particular que ustedes verían para el factor genotipo, el factor ambiente y la interacción entre estos dos factores, genotipo y ambiente. Entonces teníamos nuestro resultado de la ANOVA. ¿Sí? El resultado de la ANOVA, como yo les había comentado, ¿sí?, el factor genotipo daría significativo. ¿Por qué daría significativo? Porque en este caso lo que estamos realizando es calcular los promedios. Si ustedes recuerdan, ¿sí?, el valor promedio del genotipo 1 es de 20 segundos y el valor promedio del genotipo 2 es de 40 segundos. Y acá estamos analizando únicamente el factor genotipo, independientemente del ambiente en donde están corriendo esos 100 metros. Es decir, que el promedio del genotipo 1, marcado por acá por esta X azul, ¿sí?, me da 40, y el promedio de este genotipo 2, marcado con esta X roja, también me da 20 segundos, Y fíjense que esto está marcado en el, digamos, punto medio de estas dos ambientes, queriendo significar que es en promedio de Buenos Aires y La Paz. Supongamos que el valor 40 y el valor 20 sean lo suficientemente grandes como para determinar diferencias significativas. Es decir, que entre genotipos 1 y 2 obtengo diferencias significativas. Vuelvo a reiterar.
¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que hay variabilidad genética. Esto quiere decir que los genotipos corren diferente en 100 metros, independientemente del ambiente en el cual se está desarrollando la carrera. Reitero, este punto de acá es el promedio que se obtiene para el genotipo 1, este valor acá es el promedio que se obtiene para el genotipo 2, dado que estas diferencias son lo suficientemente grandes como para que el estadístico me dé significativo, la conclusión a la que se arriba es que es entonces que hay variabilidad genética. Genotipo 1 tarda más tiempo en correr que el genotipo 2. En promedio, y reitero y recalco, en promedio. ¿Qué sucede con los ambientes cuando yo analizo este factor en el ANOVA, que me daba no significativo? Si ustedes recuerdan, el valor que teníamos en promedio era que en Buenos Aires se tardaba en promedio 30 segundos, mientras que en La Paz se tarda en promedio también 30 segundos. De forma tal que cuando yo analizo qué es lo que sucede en el promedio de Buenos Aires y en el promedio de La Paz, lo que se observa es que no hay diferencias entre ambientes. Recuerden que este valor lo que indica es que el tiempo que se tarda en recorrer Buenos Aires y La Paz es de 30 segundos y 30 segundos. Uno podría, ¿sí? Y espero que esto no lleve a confusión, y por lo tanto si hubiera algún tipo de dudas, perfectamente lo podemos charlar en la clase de dudas y de consultas. Uno lo que podría decir es que el carácter, y recalco, el carácter en promedio, y ese en promedio pónganlo en mayúscula, no es plástico. La expresión fenotípica, recuerden que la expresión fenotípica era el tiempo que se tarda en recorrer 100 metros, no varía entre ambientes. Ahora bien, dado que tenemos más de un genotipo y obviamente tenemos más de un ambiente, entonces podemos analizar cuáles son las normas de reacción de cada uno de los genotipos que estuvimos analizando hasta el momento. En este caso tenemos el genotipo 1 y el genotipo 2. El genotipo 1 tardó 40 segundos en Buenos Aires y 40 segundos en La Plata. Y me da esta norma de reacción en particular. El genotipo 2 tardó 20 segundos en Buenos Aires y 20 segundos en La Paz. Y me dio esta norma de reacción en particular. La norma de reacción del genotipo 1 es no plástica, la norma de reacción del genotipo 2 es no plástica. Dado que, más allá de que no sean plásticas, como vamos a ver en el caso 2, fíjense que las normas de reacción del genotipo 1 y del genotipo 2 son paralelas. Si las normas de reacción son paralelas, entonces yo no tengo interacción genotipo-ambiente. Esto quiere decir que no hay un tiempo diferencial de los genotipos dependiendo del ambiente en el cual están corriendo. Genotipo 1 y genotipo 2 corren exactamente igual cada genotipo en los ambientes que yo estoy analizando. Reitero, en este caso en particular, las normas de reacción son paralelas. Y esto uno lo observa gráficamente. Y esta observación gráfica además se da con este resultado, digamos, que uno obtiene cuando hace el análisis en una ANOVA, en un análisis de la varianza. ¿Qué pasa en la situación 2? En la situación 2 estamos analizando exactamente el mismo carácter, ¿sí? Y acá el tema es que el genotipo 1 tarda 20 segundos, perdón, el genotipo 1 tarda 40 segundos en recorrer 100 metros en Buenos Aires, 20 segundos en recorrer La Paz.
El genotipo 2 tarda 40 segundos en recorrer Buenos Aires y 20 segundos en recorrer La Paz. En promedio, ¿sí? El genotipo 1, cuando yo estoy analizando el promedio del tiempo que le tarda en recorrer esos 100 metros, ¿sí? En los ambientes que estuvo corriendo, va a tardar 30 segundos para el genotipo 1 y lo mismo para el genotipo 2. El promedio es de 30 segundos. Cuando analizo qué es lo que sucede en cada ambiente en particular, cuál es el tiempo promedio que necesitan los corredores para recorrer esos 100 metros, Buenos Aires, ¿sí?, se recorre 100 metros en 40 segundos, en tanto que en La Paz se recorre en 20 segundos. Al hacer el gráfico de estos resultados, se obtienen esta figura, este gráfico, que vamos a analizar a continuación. Si se pudiera realizar una ANOVA, lo que se vería es que el factor genotipo, ¿sí?, la información genética, no es diferente, el factor ambiente es diferente y la interacción genotipo-ambiente es no significativa. ¿Por qué es eso? Nuevamente, cuando yo analizo en el ANOVA el factor genotipo, estoy analizando el promedio de cada uno de los genotipos. Tanto sea el genotipo 1 como el genotipo 2, tardan en promedio 30 segundos en recorrer esos 100 metros, independientemente del ambiente, ¿sí?, que estamos analizando. Por lo tanto, no hay diferencias entre genotipos y esas no diferencias entre genotipos está dada porque no habría variabilidad genética. Cuando analizo qué es lo que sucede, ¿sí?, en promedio entre los ambientes, lo que veo es, o los resultados que me indican, es que en promedio Buenos Aires necesitan los corredores 40 segundos para recorrer los 100 metros y La Paz requiere 20 segundos para recorrer esos 100 metros. Es decir, que Buenos Aires y La Paz difieren significativamente. Dado que yo estoy analizando el carácter tiempo recorrido, el tiempo necesario, perdón, para recorrer los 100 metros, ¿sí?, el carácter varía entre ambientes. Y por lo tanto diría que en promedio, y reitero, en promedio hay plasticidad, el carácter es plástico. Al momento en que se analiza entonces las normas de reacción particulares de cada uno de los genotipos, yo obtengo esta figura, ¿sí?, esta recta para el genotipo 1 y esta recta para el genotipo 2. Ambos genotipos se comportan de la misma forma. Ambas normas de reacción son paralelas. Entonces, las normas de reacción son paralelas y por lo tanto no hay interacción genotipo-ambiente. No hay una carrera diferencial de los genotipos dependiendo del ambiente. Fíjense entonces que la norma de reacción paralela, que tanto se observaba en este caso, como en el caso, perdón por volver atrás, como en este caso, en ambos me da que no hay interacción genotipo-ambiente. Sin embargo, en uno, el carácter sería no plástico con variabilidad genética en general. El genotipo 1 es mejor corriendo, perdón, el genotipo 1 tarda más tiempo corriendo en todos los ambientes en los cuales se hizo el análisis. El genotipo 2 tarda menos tiempo en todos los ambientes donde se hizo este análisis. En este caso, ¿sí?, el genotipo 1 y el genotipo 2 no se diferencian, pero sí se diferencian los ambientes.
independientemente del genotipo que esté corriendo el ambiente, siempre Buenos Aires presenta mayor tiempo que La Paz. Y la forma, ¿sí?, de las normas de reacción de los genotipos 1 y 2 es paralela. Estos son simplemente dos casos. Ustedes imagínense que puede haber diferencias entre, puede haber múltiples diferencias en los ejemplos que yo estoy tomando acá. Si cualquier duda, cualquier consulta que tengan, la vemos el día del repaso, el día de la consulta, mejor dicho. Entonces vimos estos dos casos en particular. Veamos un tercer caso, que vamos a diferenciarlo como casos A y caso B. En el caso A, ¿sí?, lo que observamos es que el genotipo 1 tarda 30 segundos en recorrer Buenos Aires y 40 segundos en recorrer La Paz. Promedio que le toma el genotipo 1 recorrer 100 metros es de 35 segundos. En tanto que el genotipo 2 le toma 30 segundos recorrer Buenos Aires, 20 segundos en recorrer los 100 metros en La Paz. Promedio 25 segundos. Cuando se ven las diferencias entre ambientes, entre las ciudades, para recorrer esos 100 metros, tanto Buenos Aires como La Paz tienen exactamente los mismos valores, 30 segundos. Entonces, lo que uno observa en esto, lo que uno podría sacar, es que eventualmente estas diferencias de 35 y 25 segundos para el genotipo 1 y el genotipo 2, respectivamente, supongamos que den diferencias significativas, que entre ambientes, y reitero, entre ambientes siempre analizando el promedio, no hay diferencias significativas. Sin embargo, cuando uno analiza, ¿sí?, las normas de reacción, resulta que esta norma de reacción no es paralela respecto a esta norma de reacción. Reitero, la norma de reacción del genotipo 1 no es paralela a la norma de reacción del genotipo 2. Veamos qué es lo que sucede en esta circunstancia, donde el genotipo 1 tarda 20 segundos en Buenos Aires y 40 segundos en La Paz, promedio 30 segundos. El genotipo 2 invierte el patrón. Esto quiere decir, tarda 40 segundos en Buenos Aires y 20 segundos en La Paz. Promedio también 30 segundos. El promedio de ambas ciudades es de 30 segundos. Bajo esta circunstancia, entonces, las diferencias entre genotipos medidas a través del promedio, reitero, medido a través del promedio sería no significativa. Las diferencias entre los ambientes tampoco sería significativo, 30 en promedio en Buenos Aires, 30 en promedio en La Paz. Pero yo lo que observo, lo que ustedes ven acá, es que las normas de reacción no son paralelas. Si las normas de reacción no son paralelas, entonces hay lo que se denomina HEI, interacción genotipo-ambiente. Reitero, normas de reacción no paralelas implica interacción genotipo-ambiente. Hay una diferencia entre los genotipos que es ambiente específico. Ahora bien, el tema acá es que tanto sea en el caso 3A como en el caso 3B, lo que se observa es una norma de reacción no paralela, es decir, interacción genotipo-ambiente. Sin embargo, si ustedes pueden apreciar en esta figura y en esta figura que hay diferencias. En el caso de Buenos Aires, las normas de reacción no se diferenciaban y sí se diferenciaban en el otro ambiente, es decir, en La Paz. En este caso, ¿sí?, las normas de reacción se cruzan de forma tal que yo observo que el promedio de los ambientes y el promedio de los genotipos me dan lo significativo. A este tipo de interacción genotipo-ambiente, donde
las variaciones ambientales son distintas, la variación ambiental en La Paz es mayor que la variación ambiental en Buenos Aires. Me refiero a la variación ambiental es a los puntos, a la dispersión de puntos que yo obtengo acá, ¿sí? A este tipo de interacción genotipo-ambiente se le denomina cambio en escala. Mientras que a este tipo de interacción genotipo-ambiente se lo denomina cambio de ranking. Cambio de ranking es porque en Buenos Aires el ranking 1 corresponde a, supongamos que el menor tiempo corresponde a el genotipo 1, mientras que en La Plata se invierte ese ranking. Ahora, el menor tiempo le corresponde al genotipo 2. Entonces, el hecho de no observar acá variación entre los genotipos y variación entre los ambientes se debe fundamentalmente a que existe un efecto de compensación. ¿Cuál es la importancia de analizar la interacción genotipo-ambiente? Cuando uno analiza la población, como les dije, está constituida por muchos individuos. Entonces yo puedo estar analizando varios individuos y lo que veo es cuál es el comportamiento general de esa población. Una vez que determino si hay interacción genotipo-ambiente, puedo analizar en particular, si es que me interesa, la norma de reacción de cada uno de los genotipos en particular. Y entonces digo, la norma de reacción del genotipo, perdón, la norma de reacción en esta población me da interacción genotipo-ambiente, tengo un cambio de ranking, lo que me interesa es estudiar, por ejemplo, el genotipo 1 por alguna circunstancia en particular. Entonces, es como que si fuera desmenuzando, puedo ir realizando con mayor profundidad el comportamiento de esta población cuando hay variación ambiental. Si el comportamiento es que todos los individuos se comportan de la misma forma, ¿sí? Tanto sea de esta forma o de esta forma, o si hay un comportamiento diferencial entre los individuos cuando hay variación ambiental, ya sea comportamiento de cambio de ranking o un comportamiento de cambio de escala. Entonces, pasando a este punto, ¿sí? Yo veo que el cambio de ranking, para el cambio de escala se manifiesta de esta forma, el cambio de ranking se manifiesta de esta forma. En ambos casos hay interacción genotipo-ambiente, como les dije, porque las normas de reacción de los genotipos azul y rojo no son paralelas, que es la forma más sencilla que hay para identificar si hay interacción genotipo-ambiente. Sin embargo, por más de que yo observe interacción genotipo-ambiente acá y acá, las consecuencias son distintas. Supongamos que en lugar de analizar como carácter el tiempo recorrido en segundos, perdón, el tiempo en segundos que se tarda en recorrer 100 metros, lo que estemos analizando sea el carácter viabilidad, en el ambiente 1 y en el ambiente 2. ¿Qué es lo que ustedes esperarían observar si se mantienen estas circunstancias? Y acá recuerden que estamos hablando de una población donde hay heterogeneidad ambiental. Lo que esperarían en el caso del cambio de escala es que el genotipo azul vaya desapareciendo en la población. Si acá en lugar de tiempo analizo viabilidad, ¿sí? En este ambiente, ambas tienen exactamente la misma viabilidad, pero en el ambiente de acá, vamos a llamar el ambiente 2, el genotipo azul tiene menor viabilidad que el genotipo rojo. Dado que esta situación se mantiene en el tiempo y dado que la menor viabilidad de este genotipo en este ambiente va a determinar que a medida que transcurra el tiempo,
¿sí? El genotipo azul va a ir desapareciendo de la población como un todo. El otro caso también de interacción genotipo-ambiente es el cambio de ranking. Y volvemos a la misma situación, viabilidad. En este caso, este cambio de ranking, lo que vemos es que ambos genotipos, azul y rojo, van a permanecer en la población manteniendo la variabilidad genética de la población como un todo. ¿Por qué? Porque en el ambiente quien tiene mayor viabilidad es el genotipo azul, mientras que en el ambiente rojo, en este ambiente, perdón, el que tiene mayor viabilidad es el genotipo rojo. De forma tal que en la población como un todo se mantiene la variabilidad del rojo porque sobrevive mejor esta situación y del azul porque sobrevive mejor esta situación. Esta situación es que la población presenta ambos parches ambientales. Este parche ambiental con estas características y este parche ambiental con estas características. Es decir, que entonces una interacción genotipo-ambiente dependerá del tipo de interacción para observar si hay mantenimiento de la variabilidad o si no hay mantenimiento de la variabilidad genética. Un cambio de ranking implica entonces que la variabilidad genética se va a mantener en la población. Un cambio en escala va a implicar que la variabilidad no se mantenga en la población. O tienda, mejor dicho, a no mantenerse en la población. Siendo que ambos son normas de reacción no paralelas y por lo tanto, en este caso, estamos hablando de interacción genotipo-ambiente. Por último, ¿sí? En todos los análisis de los tres casos que yo les mencioné anteriormente, el 1, el 2, 3A y 3B, estábamos mencionando únicamente dos genotipos. Situación que es bastante simple, por eso es un esquema para poder mostrarles cómo es que opera la interacción genotipo-ambiente, digamos, en forma esquemática. Obviamente que en las poblaciones, si estamos analizando individuos de una población, ¿sí? Hay más de un genotipo, hay más de un individuo. Y por lo tanto, entonces, podemos analizarlo, ¿sí? Cuál es el comportamiento bajo diferentes circunstancias. En este caso, lo que se analizaron fueron 33 individuos, 33 genotipos, con 34, porque siempre acá el grado de libertad es el número de genotipos menos 1. La cantidad de ambiente que se analizaron fueron 2, ambiente 1 y ambiente 2, y lo que se obtuvo fue este resultado, más allá del carácter que se está analizando, que es una respuesta, digamos, frente a estímulos. Frente al estímulo 1 y frente al estímulo 2. Espero que se observe bien, pero fíjense que tenemos acá múltiples liñitas, son múltiples normas de reacción. Cada una de estas normas de reacción corresponde a un genotipo en particular. Lo primero que me puede llegar a mí interesar, ¿sí? Es analizar todo el paquete. Cuando me refiero a todo el paquete es, bueno, ¿qué pasa con la población? Con esta muestra que de algún modo es representativa de la población. Y acá lo que yo observo es que por un lado veo cambio de escala, ¿sí? Hay una mayor dispersión de datos en el ambiente 1 referido al ambiente 2. Fíjense entonces la línea punteada que de algún modo me está englobando la dispersión de datos que tengo en este ambiente y en este otro ambiente. Y además tengo cambio de ranking, es decir, que hay cruces de norma de reacción. Esta, por ejemplo, norma de reacción, si se llega a distinguir de este triángulo color naranja, presenta un comportamiento que supónganse que este comportamiento sea bueno, vamos a poner ese caso, es bueno bajo el ambiente 1,
pero no es tan bueno, es decir, está más abajo de la mitad esperada, está entre los peores para el ambiente 2. O esta línea negra que tenemos acá, que tiene comportamiento más o menos opuesto al del triángulo este naranja. Es decir, que tenemos una combinación de cambio de escalas y cambio de ranking en una población natural. ¿Qué es lo que se observa en la realidad? En la realidad no es tan sencillo como ver esto o ver esto otro. En muchos casos lo que se observa es una combinación de cambio de escala y cambio de ranking. Para eso, ¿sí? Es posible, no lo vamos a ver acá, es posible calcular qué porcentaje de la interacción genotipo-ambiente se explica por un cambio de escala y qué porcentaje de una interacción genotipo-ambiente se explica por un cambio de ranking. Para cerrar entonces con esta parte, fíjense que yo acá puedo expresar, ¿sí?, cuál es el comportamiento, entre comillas, que presenta una población determinada frente a la variación ambiental. Una población donde hay múltiples genotipos que estamos analizando. Y entonces, eso lo analizo a partir de esto, que es el efecto de interacción genotipo-ambiente. Como resultado de este análisis, yo lo que digo es, las normas de reacción no son paralelas, esto implica que hay diferencias, hay variabilidad genética para las normas de reacción. ¿Se podrá la variabilidad para este carácter mantenerse? ¿Se podrá la variabilidad ser mantenida? ¿Podrá mantenerse por el efecto de cambio de ranking? Bueno, dependerá de qué porcentaje me explica a mí el cambio de ranking para esta interacción genotipo-ambiente que estoy observando. Una vez que yo hice todo ese análisis, que me permite a mí entonces establecer cuál es la estructura, digamos, de la población frente a la variabilidad ambiental y cómo se comporta esa población, si todos los genotipos se comportan de la misma forma o de formas diferentes, y si se comporta de forma diferente, cuál es el tipo de comportamiento. Si hay algo en particular que me interese analizar, digo, me interesa ver, por ejemplo, a este individuo correspondiente a esta línea negra acá, a esta norma de reacción de este individuo. Recuerden que cada norma de reacción corresponde a un genotipo, individuo en particular. Entonces, una vez que yo hice análisis poblacional, ahí sí puedo particularizar cada genotipo en particular. Y digo, ¿por qué este genotipo se comporta de esta forma? ¿Sí? Se comporta de esta forma y se diferencia de este otro genotipo. ¿Qué características propias, ¿sí?, hacen de este individuo tener este tipo de patrón como el negro, y qué tipo de características, ¿sí?, genéticas determinan que yo observe un comportamiento como este tipo? Esa es digamos, lo interesante, para poner un término, del estudio de la genética de la interacción genotipo-ambiente, que es una forma de una estrategia adaptativa frente a la heterogeneidad ambiental. Fíjense que acá tenemos ambientes distintos. El ambiente como un todo es heterogéneo. A diferencia de lo que pasaba con la estrategia especialista o la estrategia generalista, lo que tenemos es que un mismo genotipo se comporta en forma diferente, presenta más de un genotipo cuando el ambiente varía. Ahora bien, en términos entonces más evolutivos, ¿sí?, y a eso, uno podría preguntarse si la plasticidad fenotípica puede afectar la tasa de cambio evolutivo. ¿Por qué si puede afectar la tasa de cambio evolutivo? ¿Cómo habíamos definido nosotros evolución desde una perspectiva genética poblacional?
como el cambio de las frecuencias alélicas o génicas. Ahora bien, si un mismo genotipo puede expresar al menos dos fenotipos, y frente a un cambio ambiental, un mismo genotipo manifiesta el fenotipo 1 y ante otro ambiente manifiesta el fenotipo 2, entonces no voy a observar un cambio en las frecuencias alélicas, sino que voy a estar observando es un cambio fenotípico sin repercutir en cambio de las frecuencias alélicas o génicas. Entonces, de esa forma, ¿sí?, en términos más macroevolutivos, la plasticidad fenotípica puede determinar una restricción en la evolución. Porque, reitero, evolución es un cambio en las frecuencias alélicas o génicas. Y acá yo no estoy cambiando las frecuencias génicas o alélicas. Lo único que se está cambiando es la expresión fenotípica expresada, valga la redundancia, por un mismo genotipo. Este es un tema que ustedes seguramente volverán a retomar cuando vean especiación y en términos más de macroevolución en la segunda parte de la materia con Pablo. Yo espero que esta clase en particular y las otras clases, ¿sí?, hayan sido suficientemente claras, y si no fue así, bueno, sepan disculpar las circunstancias. Con esta clase yo finalizo mi participación en la materia y espero verlos más allá de las clases de consulta en algún momento cuando sea la época de los parciales, que seguramente ahí tendremos una clase de repaso general. Ha sido un gusto para mí haber estado esta posibilidad de conversar con ustedes a la distancia y bueno, espero que no haya sido lo suficientemente tedioso y que no les digo que se hayan divertido, pero que les sirva como para sacar conceptos y conclusiones nuevas, ¿sí?, o reafirmar conceptos que ustedes tenían respecto a la realidad biológica. Así que un gusto, me despido de ustedes, un gusto haberlos tenido, me despido de ustedes por si no suena mal, y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad.